Aprendimos algo en este trimestre pasado con relación a la lección de Josué. El Señor te habló, hubo un mensaje para ti. Es importante ser siervo, es importante ser fiel, íntegro. Si fue bueno para Josué, voy a decir algo, y lo digo con amor, con mucho amor. Amorcito, ¿será bueno para nosotros? Claro que sí, claro que sí. Que esto quede claro, la palabra amorcito no es para todo el mundo. Eso es exclusivo. Una de las cosas que me preguntaron a mí cuando yo entré, cuando él entró, ¿sigue con tu rosario a cuesta? Sí, tengo el rosario a cuesta porque ese es mi apellido. Muy bien, Rogelio, estarás conmigo. No, ese no. Cuando el Señor venga. Nos acordamos con mucho agrado de esa predicación. Bien, mis hermanos, en este nuevo trimestre, en esta nueva lección, tenemos ahora un personaje que ahí no tenemos que hablar mucho, porque Pablo es un estandarte para el cristiano que marcó pautas. Pregunto, Pablo, cuando dice preso, ¿se refería exclusivamente cuando estaba detrás de los barrotes? ¿Cuando tenía las cadenas? Esa pregunta yo me la estaba formulando, Pilar, porque Pablo la usa mucho en sus cartas. Pero cuando estamos hablando nosotros de Pablo, tenemos que tener en cuenta quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no era un Luis Rosario cualquiera. Era un poquito más violento que Luis Rosario. Joan, ¿qué dijiste? Muy bien. Rodney, igual, no puede ser. Pues está bien. Carmen, te pregunto, ¿había una diferencia entre Saulo de Tarso y el Pablo? Perfecto. Te pregunto, ya me diste la contestación. Cuando el Señor llega a tu vida, ¿hay transformación o no hay transformación? Si el Señor llegó a tu vida y no hay transformación, aquí hay un problema, Pilar. Hay un problema. Porque el Señor, cuando llega al lugar, transforma. Transforma. Amén. Yo creo que Jorge, que se tique para aquí. Vamos a irnos tú y yo a los palos. Vamos a discutir esta lección bien chévere. Mis hermanos, no me quiero adelantar mucho, vamos por parte, pero va a haber un momento que vamos a hacer un paréntesis. Perseguido, pero no ¿qué? Desamparado. ¿Cómo se tiene que sentir el cristiano en todo momento? ¿Pueden venir momentos difíciles? Sí. ¿Estamos exentos de ellos? No. Pero tenemos que tener un pensamiento claro. El Señor dijo, yo estaré con vosotros. Por ende, eso significa, Pilar, que no estamos desamparados. Tenemos la ayuda divina en cualquier momento que tú la necesites. ¿Quién puede decir aquí, hoy, todo lo que tengo es por mi sacrificio, por mi esfuerzo, estoy vivo porque yo tengo? Todos somos dependientes de quién. Nosotros no somos soles, no tenemos luz propia. Y si brillamos en algo, Elizabeth, que brillemos por la luz que Cristo nos ha puesto a nosotros, que nos ha dado a nosotros. ¿Se acuerdan cuántas veces he dicho? ¿Se acuerdan aquel ejemplo que hemos usado muchísimas veces del orfebre? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo era que sabía el orfebre que la plata estaba lista? Cuando podía ver su rostro reflejado en la misma. Ese era el mensaje. Nosotros tenemos que reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Si somos verdaderamente llamados hijos de Dios. Si Dios te ha transformado a ti, tenemos que reflejar al Señor en nuestras vidas. Pablo fue un hombre al cual fue llamado, mirarle a predicarle a quién. No, te cogí infraganti. La pregunta fue, Pablo fue llamado a predicarle a quién. A los gentiles. A los gentiles. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a los apóstoles? ¿Que por camino de dónde? ¿De los gentiles? No. Había un llamado, había un propósito, había un momento. Los apóstoles tenían que predicarle a quién.
a su pueblo. Pero ¿quién fue el primero que le habló a la mujer samaritana? Y era gentil. Jesús. Y dijimos ahorita que cuando el Señor hace acto de presencia, transforma. Rogelio, esa mujer fue transformada o no fue transformada. Completa. Increíble. Ahí tú puedes ver en esa escena lo que es la transformación. Claro que sí. No hay que buscar mucho. Ella dio lo que tenía en su corazón. Yo pregunto, al yo tocar el tema de la mujer en el pozo, ustedes dirán, Luis se está distanciando del folleto. No, no me voy a distanciar, porque el Señor en su palabra no dio puntada sin hilo. Todo está unido. Sí. Muy bien. Vamos a hacerle una pregunta. Nail, ¿cómo tú crees que aquella mujer samaritana, con todos los prejuicios que podía ella recibir de su pueblo, de los mismos judíos, al tener un hombre que le está hablando a ella, que era judío, ¿cómo tú crees que esa mujer pudo haber reaccionado? ¿De asombro? ¿Quién es este que me está hablando a mí? Estamos solo aquí. Tú como mujer, ¿qué contestación tú me darías, Elizabeth? Yo pienso que al principio ella desconocía quién era él. Claro. Entonces ella tuvo que hablar de esa conversación con él, pero era una conversación como restringida, porque por la cuestión de que no se llevaban. Las dos bandas no se llevaban. Claro. Entonces, ¿pero qué pasa? Que cuando Jesús le empezó a hablar de su vida pasada y de lo que había pasado en todo este momento y la frustración de ella, porque pudo haber tenido muchos hombres, pero eso conlleva que tenía que haber una frustración en la vida de ella. Claro. Porque cuando uno no tiene frustración, con el primero se queda. Y mira qué interesante, Elizabeth. ¿Dónde estaban ellos? En el pozo. Le preguntó Jesús, mira, ¿dónde está Burger King para ir a comer? ¿Qué fue lo que le pidió Jesús? Agua. Un favor. Un favor, pero fue un favor, dame agua, porque ahí estaba el pozo, lógico. ¿Y qué hizo la mujer? Se sorprende aún más, porque había un distanciamiento social, cultural, entre los judíos y los gentiles. Para que se entienda, para los judíos, los gentiles eran ¿qué? Perros, animales. Los prejuicios raciales eran increíbles. Tú siendo judío me pide a mí que soy samaritana que te debe ver. Ahí fue que ella vino y se puso donde Jesús la quería. Ahí fue que se rompió el hielo. Rápido salieron los prejuicios. Por un momento, ¿estamos entendiendo? ¿Sabemos el relato? Muy bien. Vamos a ver si es verdad. Cuando vamos nosotros al libro de Hechos, hay un personaje que se llama Ananías. Ahora estamos en el folleto. ¿Cuál fue, según el libro de Hechos capítulo 9, lo que el Señor le reveló a Ananías? Vamos a parafrasearlo. Dirígete a qué calle. ¿A la de Bélgica? No. Allí hay un hombre que está como orando. Y se encuentra como ciego. ¿De nombre cuál? Tarso. Cuando el Señor le dijo Tarso, Ananías, espérate un momentito, Señor. Tú me estás diciendo, Saulo de Tarso. ¿Qué reputación tenía Saulo de Tarso, mis hermanos? Mire que Ananías, que era un siervo de Dios, le dice, Señor, ¿tú conoces a este hombre? Ay, Señor, yo creo que a ti se te está pasando la mano. Pero Dios es sabio. Ustedes saben que Pablo experimentó en vida lo que experimentó aquel grupo que él perseguía. Bien, cuando vamos nosotros al libro de los Hechos, capítulo 9. Se me fue de aquí esto. El Señor, esto es Ananías diciendo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de ¿quién? De Israel. Cuando Pablo fue tocado, cuando iba camino a Damasco, que tuvo la presencia de Dios, Pablo fue completamente transformado de arriba abajo como lo fue aquella mujer samaritana. Ahora, al ser transformado, ve la presencia, ve la gloria de Dios, se quedó ciego automáticamente, ya Pablo no tenía duda alguna de quién era Jesús. Ahí vino el esclavo de Cristo. Porque ya Pablo ya no podía hacer otra cosa más que servirle a quién? Al Señor. Hay prisiones circunstanciales. ¿Quién aquí ha estado preso? Yo dejo la mano arriba. Ahí me metieron preso un día. Porque me fui a matricular en la escuela. Pedí permiso al director para poder ir al plantel a buscar a la trabajadora social, la señora Rodríguez.
Y me dijeron, ve por el primero, segundo y tercero, pero no te pongas desordenado. Pues yo fui. Cuando voy bajando del tercer piso al segundo, me levantaron por la camisa y los pies no se quedaron en el aire. Digo, ¿qué pasó? Me dijo el guardia, está cometiendo un delito por la ley 30. Y dije, no, yo tengo autorización del señor Rodríguez, principal. Y me llevaron y fui con el guardia. Allí estaba la secretaria y estaba la conserje. Lo mismo cuando yo fui a pedir permiso, porque yo iba a matricularme. El director negó. La secretaria negó. La conserje dijo, están mintiendo ellos. ¿Qué me costó? Que mami tuvo que ir al cuartel de la Molina. Yo era menor de edad, pero lo que yo tenía era cuerpo, pero no tenía edad. 1 año de probatoria. Me violaron todos los derechos, los izquierdos, los ambidiestros, todo. ¿Sabes qué? La trabajadora social mandó un documento certificando, sí, él estaba citado por mí. Dice el tribunal, 1 año de probatoria. Yo sé lo que está el preso allí. Y mami después se reía. No le voy a decir por qué, pero no le voy a decir qué fue lo que me dijo. Cuando me vio en aquella celda, se echó a reír. En casa fue que me dijo por qué se rió. Pero no se lo puedo decir a ustedes porque es un problema familiar. Ya ustedes saben cómo mami disparaba. Mi gente, el apóstol Pablo en esta lección lo están presentando como una introducción pilar a la lección. Tú puedes ser ese Pablo. Porque si yo pregunto, ¿para qué tú fuiste llamado? ¿Para quedarnos sentados en las bancas? ¿Para escuchar cuando Rogelio se pare allá arriba a predicar? Cuando Pilar se ponga a predicar. Y sigo insistiendo. Rogelio predica bien, pero me encanta Pilar. Papá, esta es la que hay. Mira, Pilar se ríe. Y siempre, ¿desde cuándo nos conocemos? ¿Cuánto? No, papá, quítame. No soy tan viejo. Mis hermanos, esta lección para nosotros debe de ser un motivo de reflexión. Señor, también tú me llamaste a mí. Estamos aquí. ¿Qué tú quieres que yo haga en la repartición de dones? ¿Qué pasó? ¿Cuántos dones? ¿Cuántos miembros un cuerpo tiene? Muchos. Pero todos, ¿cuánto suman a la larga? 1 en Cristo. No todos pueden ser pastores, maestros. Tiene que haber de todo, tiene que haber variedad en la iglesia, porque con la variedad viene el crecimiento de la misma. ¿Estamos? Somos iguales. Pero somos iguales. No hay distinción. Y necesarios. Y lo más bonito es unión. Claro. La unión de todos esos miembros, ¿verdad? Que componen un cuerpo, es bien importante eso, como cuerpo de Cristo. Es correcto. Le cité ahorita al libro de Hechos capítulo 9, que se lo leí. Alguien que me lea Gálatas 2:20, porque estamos relacionando una pregunta del folleto con una cita bíblica. A veces, Rogelio, se asustan porque yo le traigo citas que no están en el folleto, pero esa es la dinámica. Con Cristo justamente crucificado. ¿Eso es todo? Eso es. Ahí está todo. Ahí está todo. Seguro que sí. Pablo había entregado su vida al servicio de Jesucristo. Si ese servicio incluía ser prisionero, estaba preparado para ello. Es que en el momento, mis hermanos, que tú fuiste bautizado, tú estás haciendo un pacto con el cielo, con el Señor. ¿Qué dijimos ahorita? Somos miembros, fuimos llamados para quedarnos sentados. No. Estamos llamados para servicio, para servir, no para ser servido. El ejemplo más grande lo tenemos en Cristo Jesús cuando estaba en el aposento alto. ¿Por qué Jesús, tú piensas que se ciñó y empezó a lavar los pies? ¿Cómo era? Pienso que la pregunta es correcta. ¿Jesús sabía los pensamientos, Ivonne, de sus apóstoles que estaban allí? ¿Qué tú crees? ¿Que todos los apóstoles estaban buscando la mejor posición? Sí. Mira, ¿qué tú crees? Los apóstoles eran humanos, querían tener las mejores posiciones cuando viniera la gloria, cuando se estableciera el reino del Señor. Claro que sí. Pero Jesús les dio una enseñanza que para ser los primeros tenían que aprender un acto de humildad. El acto de humildad que Jesús le enseñó a ellos, de momento no lo pudieron entender. Si yo soy el maestro
y hago esto con vosotros, ¿qué tú debes de hacer también? Porque aquí el que era grande se hizo pequeño. Y no solamente en ese momento, porque lo que se humanizó entre los hombres fue el creador del universo. Fue Dios mismo. Es lo primero. Al ver este acto ahora de humildad, fue una enseñanza para cada uno de nosotros. Aquí no hay nadie más grande que nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y en Cristo no existe dominicano, puertorriqueño, ecuatoriano, cogerlo. Todos somos iguales en Cristo Jesús. No hay distinción. La corona que tienen para ti, la tienen para ti. Y para ti, Elizabeth, y para cada uno de nosotros. Y por eso yo pienso que debemos trabajar en nuestra naturaleza, porque está la naturaleza humana y está la naturaleza espiritual. En la medida que alimentemos una de esas dos naturalezas, eso se mostrará en nuestro comportamiento. Claro. Nuestra sencillez de corazón, porque cuando Cristo esté en el corazón de un ser humano, automáticamente vamos a ser humildes, no vamos a brillar como tú dijiste, sino Cristo va a brillar a través de nosotros. Seguro que sí. Yo ahorita hice una pregunta: ¿quién aquí ha estado preso? Y yo quedé con la mano arriba. La pregunta sería: ¿fue una bonita experiencia? No. No es una bonita experiencia. Hay muchas cosas que nos pasan a nosotros que quisiéramos que no nos pasaran nuevamente. Fíjese, según el lunes, Pablo encadenado. Y si estaba encadenado, también estaba ¿dónde? En la cárcel. Estaba encarcelado y encadenado. ¿Ustedes se acuerdan de este notorio muchachito puertorriqueño? Creo que el nombre era Landy. El que dijo: a Zoel la voy, me voy a fugar y te vengo a matar. Cuando lo pusieron en máxima seguridad, puerta cerrada, Rogelio, pero lo que no se dice es que tenía un custodio pegado a la puerta que ese día y no se podía mover. Encerrado, más con escolta en la puerta. Imagínense ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Está Pablo encerrado, pero no solamente conforme que estaba encerrado, también lo tenían encadenado. Te pregunto, ¿qué te viene a la mente ese tipo de circunstancias? ¿Cómo estaban mirando a Pablo? ¿Como un delincuente? No en potencia, un delincuente consumado. ¿Cuál fue el delito de Pablo? Bueno, que hizo todo lo contrario a la encomienda que le dieron a Saulo. La encomienda de Saulo era perseguir a quién. ¿Y qué hizo Pablo? Se convirtió en perseguidor. Ese fue el delito. Es decir, a través de la historia humana, a través de la historia de la Inquisición, 1260 años, ¿cuántos millones murieron? ¿Pero por qué? ¿Cuántos quemaron? ¿Por qué? Si nosotros estuviéramos viviendo en aquella época, Elizabeth, y tú dices: yo soy cristiana, a tu casa tú no llegabas. ¿Qué tú crees, Pilar? No, porque éramos proscriptos. Dije bien la palabra. Porque el hecho nada más de servirle al Señor, ya tú eres una persona de interés al Estado. Esas son palabritas que se usan ahora. De interés. Se manifestó en los apóstoles cuando murieron a Jesucristo. Casi todos ellos huyeron. Podemos decir el culpable de todos estos males que la sociedad le ha pasado en cuanto a la Inquisición y persecución. ¿Quién es el culpable? ¿Es Dios? ¿Él? Porque por él es que han pasado todas estas cosas. Pero fíjese, Jesús es el culpable, el dador de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, gloria a Dios por eso. ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza. Entonces se nos pregunta: ¿de qué recursos espirituales disponía Pablo? Ay, Padre mío. La Sagrada Escritura, lo que en aquel entonces había escrito, lo que se conocía, lo que el Señor le dictaba. Su conciencia de Pablo solamente era dirigida por el Espíritu Santo. Pablo no hizo nada distinto a esos grandes héroes de la Biblia. ¿Que Pablo tuvo mucho más luz que uno o que otro? Sí, tuvo mucho más luz, mucho más conocimiento. Porque la tarea que le dieron a Pablo fue al único, Elizabeth, de los apóstoles. Yo pienso que como Dios conoce a cada uno de sus hijos, yo sabía que Pablo era bien instruido, pero también yo sabía que esas instrucciones que él tenía las estaban haciendo erróneamente. Y entonces Dios tenía que permitir un encuentro con él para transformar esa mente y lograr
lo que él quería y el propósito que tenía para él. Ok. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿En qué escuela estaba matriculado? La de Gamaliel. Ese era el Harvard de aquel entonces. Muy bien. Te pregunto, ¿conoció Saulo de Tarso personalmente a Jesús? Lo conoció cuando estaba en la persecución y yo no voy a hablar de él, pero lo vino a conocer bien cuando. Ahora es que voy, Elizabeth. Me disparate rápido y yo te he aprendido con ustedes. Corrígeme, Rogelio. ¿Lo conoció? Pues yo tengo que hacer una pregunta. Cuando Jesús se le presentó en el camino hacia Damasco, ¿qué fue lo que Jesús le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Y qué dijo Pablo? ¿Quién tú eres? Escuchó la voz, pero no la reconoció. Pilar, de noche, no se ve más allá de aquí. Si Rogelio habla, ¿lo identifica? Claro que sí. La voz inconfundible. En ese momento, Pablo no sabía quién le estaba hablando, porque tuvo que preguntar, Señor, ¿quién tú eres? ¿Y qué le contestó la voz? Jesús. Yo puedo pensar que conocerlo como nos conocemos, tal vez no. Quizás fue por referencia. Puedo decir, en algún momento en un relato bíblico donde físicamente Saulo o Pablo habló con Jesús físicamente. No. Claro. En el capítulo 21 de Deuteronomio dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir, y lo colgares en un madero, no dejaré su cuerpo pase la noche sobre el madero, y en parte lo enterrará el mismo día, porque maldito por Dios es el soldado, y no contaminará la tierra, Jehová tu Dios te da por vida. Ahora, si yo fuera el apóstol Pablo o Tarso, y él sabía, porque era un erudito de la Biblia, él sabía que uno colgado en un madero era un maldito. Entonces dice, pero ¿cómo la iglesia, esta secta religiosa, está predicando que él resucitó, que él es el Dios creador, que da vida, si es un maldito? Buena observación. Claro, quizás personalmente no se conocieron, pero él conocía, igual que a María, si usted está luchando por esto, no van a poder, ¿entiendes? Porque sabían quién era Jesús, él lo sabía. Y entonces estaba persiguiendo a ese hombre que era un maldito, que murió en la cruz como maldito. No podía ser el Mesías. Claro. Y esa es la prueba de la iglesia en aquel tiempo, que no conocieron quién era Jesús. Porque pensaron, por eso, ahora yo pregunto, ¿era maldito Jesús? ¿Cometió pecado? Pero nosotros decimos aquí, pero el que lo condenó, ¿quién fue? Caifás. ¿Y qué dijo? Ahora es tomado. Y como tanto, tiene que morir la cruz porque es blasfemo. ¿La gente lo creyó? Claro que lo creyeron. Todo el mundo decía, crucifícalo, crucifícalo. Claro. Ahora, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Porque el COVID, ¿qué hizo la gente? Dejaron a Jesús y se metieron con el COVID. ¿Por qué lo hicieron? Por salud. Pero no, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Correcto. Y él nos dijo todos los elementos que tienen que ver con el tiempo del fin en los evangelios. No nos puede coger de sorpresa. Porque vienen cosas, no estamos hablando ahora de las persecuciones que hay en Asia, en China, en estos lugares. ¿Cuántos han matado? Lo dijeron que ahorita. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Eso viene. Va a venir. Tenemos que mantenernos firmes. Fíjate, Rogelio, esta mañana, ya por años, yo vengo escuchando las noticias internacionales, porque créame, no me gustan los noticieros locales. No me gustan. Como que se camuflajean muchas cosas. Sí, claro. Muchas verdades no se dicen. Mi hija me rápido que ellos salen me dice, ay papi, lo que tú esperabas, Estados Unidos, golpe de Estado en Venezuela. Y yo le dije, el Cordero ya está empezando a actuar como dragón. Si esto lo está haciendo con los países soberanos, que yo soy puertorriqueño. Ecuador tiene su sistema de gobierno. Yo como puertorriqueño no puedo interferir allá, como ellos no pueden interferir acá. Pero una superpotencia como esta, créanme que a ellos no les interesa los pequeños de ese país. Si le interesara a los pequeños, le hubiera interesado también los de Gaza. ¿Estamos? También. Uno de los países más ricos en toda esta región es Venezuela. Y yo simplemente le dije a la hija mía, Daniel, se está cumpliendo. Ya el dragón, el Cordero ya está empezando a hablar como dragón hace rato. Ha intervenido un montón de países bajo primicia falsa. ¿Ustedes se acuerdan de este personaje en Irán? ¿Quién se acuerda? Cuando invadió Estados Unidos, que mandó ejércitos buscando armas de destrucción masiva. ¿Cuántas encontraron? Ninguna. ¿Y a dónde encontraron a Saddam Hussein? Escondido en un hoyo.
¿Y qué le hicieron? Lo ahorcaron. ¿Quién preparó a Osama Bin Laden? Estudió en Estados Unidos, la CIA. ¿Y cómo levantó dinero? Porque la CIA le dijo, vende amapola, siembra amapola, droga, y ahí tú vas a tener dinero para hacer. Mi gente, las Torres Gemelas no se cayeron con las mentiras que están diciendo el Estado, los Estados Unidos. Rápido quitaron todas las imágenes del núcleo de columna, creo que eran 36, que todas fueron cortadas con algo que se llama termita, que es un compuesto químico que tiene que ver con aluminio, tan rápido como tú lo tiras en el acero, derrite el acero. ¿Y cómo es posible que si un avión que chocó allá arriba partió el edificio abajo? Cuando vieron los residuos de termita, inmediatamente comenzaron a censurar y quitaron todos esos videos, todas esas imágenes. Todo esto dio paso para que por la noche el presidente Bush, hijo, firmara aquella famosa acta, el Act Patriot. ¿Saben qué significa eso? Que si tú eres señalado como terrorista, hiciste actos terroristas, nada, te desaparecen, tú no tienes ni derecho ni izquierdo, no tienes nada, nada. ¿Acaso están violando los derechos constitucionales de las personas? Claro que sí, claro que sí. ¿La esclavitud es buena? No, pero en la lección de hoy tenemos algo. ¿Quién era el esclavo ahí, según la lección? Díganme. Ahí está, ahí, lo tengo peleando ahora. Hay consulta de pastor y aquí, esposa. Dime. ¿Ah? Perfecto. En un momento dado estaba con quién? Con Pablo. Exacto, porque él era para el efecto un esclavo de quién, de Filemón. Entonces Pablo, como era un ciudadano romano y estaba preso, no podía tener ese personaje con él. Pero qué interesante que el apóstol Pablo escribe, según Filemón 1:16, no ya como esclavo, es cuando se lo envían a Filemón, sino como más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. En Cristo Jesús no existe distinción. Todos tenemos el mismo derecho. Si fuera todo lo contrario, se salvan los ricos y nos perdemos los pobres. Y si los ricos y los pobres se salvan, pues entonces los esclavos, ¿qué pasarían? En una ocasión, hace muchísimos años, se formuló una pregunta en Ponce 4, cuando Ponce 4 estaba en la cantera. Cuando el Señor venga, los niños que murieron siendo pequeñitos, porque hacían referencia al tiempo de Moisés cuando mataron a los niños. ¿Qué va a pasar con esa gente? Eso le corresponde al Señor contestarlo. A mí no. Somos nacidos en pecado, pero esos niños no cometieron. La misericordia de Dios es grande. Yo tengo esperanza de que mi hermana mayor, créanlo, que murió a los 6 meses, si Dios así me lo permite, cuando estemos con el Señor, yo pueda ver quién era mi hermana. ¿Será posible? No lo sé, no lo sé. Eso le toca a Dios. Lo que están estos indígenas que están en el Amazonas, que no conocen la verdad, que en muchos documentales usted lo ve desnudo, que mucha gente todavía se sorprenden, ¿cómo diríamos? Se abochornan cuando ven una madre lactando a un niño, que eso es lo más lindo. Porque eso es parte de la creación de Dios, la naturaleza de Dios. Porque un niño cuando la madre lo tiene, rápido empieza a buscar. ¿Y quién le enseñó a ese niño que ahí había un pecho y había comida para él? Eso es algo que es hermoso. Pero la gente se abochornan. Y pregunto, ¿y qué hacemos con estos indígenas que no conocen? A esa gente se perdieron. ¿Se cuenta? Que tú puedes estar más perdido que ellos mismos. Y eso es dependiendo, pues mira, le decimos que lo vamos acá, pero te vas por las playas y playas de nudismo. Todo lo contrario. Tú vas allí y la gente tranquila, vas a la playa, y lo ves afuera, en la calle, más vestida la mujer, y se vuelven locos. Exacto. Lo que está diciendo Rogelio, se abochornan porque ven una madre lactando un bebé, pero no se abochornan cuando usted ve en una playa nudista, todos son guindalejos allí. ¿Ah? Esa es la realidad. ¿Nadie tú te está haciendo? Perfecto. ¿Se dan cuenta qué ridículos somos los seres humanos? Nos abochornamos de algo que es natural y lo que es antinatural, eso lo vemos bien. Increíble, increíble. Como repetimos, no ya como esclavos, sino
como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo de ese esclavo, porque nunca lo trató igual como esclavo, lo trató uno igual. 1 Corintios 12:13, el que lo tenga que lo lea. Vamos a ver si hay alguna diferencia. 1 Corintios 12:13. Aquí podemos decir que estamos hablando de las diferentes nacionalidades. Hay mucho. Hay más versículos, pero escogí ese sencillito. ¿Quién lo lee? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo. Amén. Espíritu. ¿Hay diferencia? No. ¿Hay diferencia entre Ecuador y Puerto Rico? No. ¿Hay diferencia entre Puerto Rico y República Dominicana? No. ¿Hay diferencia entre Ponce y Juana Díaz? No. Todos en Cristo somos uno. La diferencia la haces tú. Si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Todos somos extranjeros y advenedizos. Claro. Nuestra patria está en el cielo. Hace un par de semanas yo dije, este fue el mundo que creó Dios. Y la contestación fue no. Porque cuando Dios creó este mundo, no era esto que estamos viendo ahora. Era perfecto. Por ende, la corona de la creación, ¿quién era? El hombre. El hombre. ¿Ustedes creen que Dios quiere para lo más que Dios apreciaba y aprecia? Que dio a su propio hijo para que viniera a rescatarnos a nosotros. ¿Tú crees que este es el mundo que Dios quiere para sus hijos? La contestación es no. Dios para nosotros quiere lo mejor. Si somos hijos de un rey, Ivonne, ¿qué tú eres? Son princesas, príncipe y princesa. Pero no nos miremos nosotros físicamente como tú me estás viendo a mí. Vamos a mirarnos nosotros a través de Cristo, lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús. Por eso que Pablo dice, no, este hombre era un esclavo tuyo, pero no mío. Y lo he tratado con dignidad, la misma dignidad que yo tengo por mí, la tengo por él, porque somos igual en Cristo. Y le está diciendo a Filemón, trátalo igual. Uno de los hombres, presidente de los Estados Unidos, que ayudó a abolir la esclavitud, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era un hombre que tenía cultivo de algodones gigantesco. Estaba de tendencia a acabar con la esclavitud, pero tenía unos 5.000, 6.000 esclavos. ¿Cómo le cae? Quiero acabar con la esclavitud, pero seguía esclavizando a los que tenía. ¡Wow! Eso se llama predicar la moral como, vamos, en pantalones cortos. Vamos, oíla. ¿Me van entendiendo? ¿Qué quise decir con esto? Si somos cristianos, tenemos que actuar como. Si tú dices que tú estás en contra de la esclavitud, por un lado, pero por el otro lado, no estás emancipando a esa fuerza laboral que tú tienes. Porque la fortuna que se estaban haciendo ellos era a expensa de quién? De los esclavos. Uno de las familias que empezó en Estados Unidos, muchas de ellas, porque estoy hablando de mucho tiempo atrás, Elizabeth, la familia Kennedy. ¿Usted sabe a qué se dedicaba la familia Kennedy? Clandestino, el clandestinaje. Pero siempre se buscan la forma de que las cosas arreglarlas, ¿no? Las grandes fortunas se hicieron de esa manera. Para que no lo saben, les voy a dar una noticia. Uno de los hombres más ricos del mundo es Bill Gates. Usted sabe que Bill Gates nunca terminó una profesión universitaria, pero aprovechó la oportunidad que un mexicano había hecho algo que era un software cuando estaban empezando las computadoras. Y vino Bill Gates, estudiante, y el amigo íntimo de Bill Gates, ¿quién usted cree que era? Steve Jobs, compró por $500 ese software. Inmediatamente lo patentizó. Y las primeras computadoras que estaban saliendo era la IBM. No te vendo mi invento, te voy a cobrar 1%. Así fue como comenzó esto. Un mexicano se queda con $500. El otro se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Cuánto fue la inversión? $500. Pero Y casi todos de la mayoría que han intentado cosas han sido de esa manera, han sido los menos que han cogido. exactamente. Pero ¿sabes qué? Te tengo noticias. Y la dijo Steve Jobs. Tuve fortuna, propiedades, carros, todo que un hombre puede tener en esta vida. Gente a mi disposición. Pero en esta cama que estoy, no importa lo que yo ofrezca, no le puedo decir a nadie, ven, ocupa mi lugar. Cuando él estaba agonizando de cáncer en el páncreas, si la memoria no me falla. ¿De qué le valió la fortuna? Él reconoció
Y después en otro artículo él decía, un gelo de 30,000 da la hora igual que uno de $30. Un cajo de 100,000 te lleva igual que uno de 20,000. La felicidad está puesta en el dinero. Eso le pasó a Rockefeller. Rockefeller se enfermó y le dijeron que se va a morir. Pero como va a morir, puede arriesgar los chavos. Y empezó a donar dinero y duró como 50 años más. Amén. Porque eso es dar. No recibir. Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros, a dar. Eso está bien. La contraparte. ¿Cuál fue el rey en Israel que pidió que Dios, porque no se quería morir, y Dios le dio 15 años más de vida? Pero ¿cuál fue el mejor? ¿Y qué hizo? Recibió a quienes, a Babilonia, le abrió los tesoros. Eso era alarde de lo que Dios le había dado. ¿Qué provocó eso? Todo lo contrario, a Rockefeller. Miren que la Biblia es tan sabia. Obviamente, la procedencia de la misma es Dios. Dios no se equivoca. Si ustedes buscan el hombre más inteligente en la historia, ¿quién fue? Salomón. ¿Y quién fue el más bruto? Salomón. Bueno, podemos decir Salomón. Yo digo que fue Judas Iscariote. Porque teniendo la salvación a la mano, fue y se guindó. Pero Salomón, aún dentro de esa sabiduría, como decimos nosotros, compadre, las meditas bien medidas. ¿Estamos? Pero Pablo, de quien estamos hablando, para Pablo, aquellas cadenas no eran nada. Aquellas prisiones no eran nada. Porque para Pablo lo importante era predicar y terminar la obra para la cual él fue llamado. Pablo tuvo encontronazo con los apóstoles, ¿qué ustedes creen? Y con Pedro más todavía. Y con Pedro más. ¿Hay problemas dentro de la iglesia? Claro. Somos seres humanos. Tenemos discrepancias. Pero esas discrepancias no significa que eres mi enemigo. Yo te amo igual. Solo le hiciste una bichuela que quedaron saladas. Pero sigue. ¿Algún día las hará mejor? Es así. Mis hermanos, el llamado de Pablo, créemelo, que es el mismo llamado tuyo. Mírate en el espejo de Pablo. Tú que aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, ahí tú estás igualito que Pablo. El llamado de Pablo es el mismo llamado para ti. ¿Cuál es el llamado cuál fue el llamado de Pablo? Ir a predicar el Evangelio, dar a Cristo a conocer. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que esa voz fue callada. ¿Acaso no es el mismo llamado para ti y para mí? Claro que lo es. Pablo para mí debe ser un espejo donde yo me tengo que mirar para saber qué es lo que tengo que hacer en este tiempo. Ivonne, dime, dame tu opinión sobre esta lección. Como yo de Cristo, exactamente. Esas palabras son grandes. Eso es grande. Por medio de Pablo fue que entonces fue surgiendo las estrategias para ir evangelizando. Podríamos decir, claro que sí. Y surgiendo como los estados dentro de la iglesia. Pastor, anciano, claro. Y vamos a hacer una cosa, mis hermanos. Pablo, ¿cuántas nacionalidades tenía? ¿Cuántas nacionalidades? ¿Una o dos? No, porque él era judío, más pertenecía a Roma. Muy bien. La iglesia recogía ofrenda, ¿verdad que sí? ¿Y Pablo pedía esa ofrenda? No, no las pedía. Porque Pablo se sostenía. ¿Saben cuál era el trabajo de Pablo? Hacer carpa. Carpa. Por eso fue que en Roma, cuando llegó a Roma, lo pusieron en una casa. Se le dieron prioridad. Porque era romano. Porque era romano. Y cuando... Claro. Acuérdense que cuando leímos nosotros ahorita, en cuanto Jesús, el Señor, le dice a Ananías, porque instrumento me es este, ya, vamos, instrumento me es este, ¿y quién era este? Saulo, con todos sus problemas, pero el único que podía resolver los problemas de Pablo era el Espíritu Santo. El único que podía darle garantía a Pablo fue aquel sacrificio que Cristo en la cruz hizo por nosotros. Porque si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no podíamos tener un mediador. Ahora Pablo siguió esa línea. Pablo no se despegó de esa línea cristocéntrica. Porque para Pablo, el morir y el vivir... Cuando él apelaron en lista, lo dejaron muerto. ¿Correcto? Y él después, segundo viaje, pasó por lista de nuevo. No le importaba. Hay algo jocoso.
En la historia de Pablo. Pablo sacaba demonios. Los apóstoles sacaban demonios. Habían gente que imitaban a Pablo o imitaban o decían ser apóstol. Y se da una historia de que vino alguien a sacar unos demonios. ¿Y qué hizo el demonio? Le cayó arriba. ¿Y qué dijo? Yo conozco a Jesús y a Pablo. Yo conozco a Pablo, pero a ti yo no te conozco. Y le cayó arriba el tipo. Miren si los demonios conocían quién era Pablo. Porque cuando tú eres un instrumento de Dios, el enemigo lo piensa dos veces antes de atacarte. Mi gente, que Dios te bendiga en esta hora. Y que estas lecciones para nosotros sean un reflejo donde nos tenemos, o un espejo donde nos tenemos que mirar nosotros. Empezamos con el 2026. Siguiéndonos, congregándonos. Que así podamos permanecer cuando Cristo venga en gloria. Culminando con esto, hacemos la oración para culminar con la primera parte de nuestra escuela sabática. Tenemos dos anuncios. Uno es semana de oración del 7 al 17. Estaremos todas las iglesias unidos en esa semana de oración. Del 7 al 17. Y tenemos hoy que nos está visitando el Pastor López. El Pastor López estamos planificando posteriormente como instructor bíblico a los interesados en estudiar la palabra de Dios, pues el pastor nos va a ayudar en esa área. Y pues la iglesia está planificando tomarlo a él y considerarlo a él por su experiencia y por su conocimiento, obviamente. Él y su esposa pues están dispuestos a ayudarnos. Amén. Así que, ¿tiene algo que decir, pastor? Hace poco nos hemos dedicado a estudiar más la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y yo decía a mi esposa, oye, yo tengo que irme a trabajar lo que me gusta a mí, que es obrero bíblico. Trabajamos en Estados Unidos con algunos evangelistas. Y siempre ha sido trabajar, yo siempre he trabajado en la calle. Y le digo, entonces, llamé al pastor, que él me llamó y yo le digo, oye, yo estoy tratando de, a ver si puedo trabajar de obrero bíblico. Me dice, pero hace ya, no está buscando un obrero bíblico. Así que estamos trabajando en eso, porque yo creo que el tiempo no solamente es dar estudios bíblicos, eso es parte, pero hay que trabajar con enfermos, con personas que están en cama, con la iglesia, con algunos miembros de la iglesia que están débiles en la fe. Ese es el propósito, que trabajemos unidos, que hagamos una obra que sea de beneficio para la iglesia. Y va a ser así, yo creo que va a ser así. Con mi esposa hemos dialogado y estamos para trabajar. Vamos a estar trabajando en las 4 iglesias. Si se da así, entonces para que podamos... Y si mi teléfono está a las 24 horas. O sea, yo siempre estoy dispuesto a cualquier hora. Alguien tenga un problema o algo, que estemos para servirle. Porque ese es el trabajo. Es trabajar para Cristo. Y siempre hemos sido así. Le voy a contar una experiencia. Un día, mi esposa en Lares me levantó a las 2 de la mañana. Me dijo, checate los nenes que era para este tiempo frío. Y Lares es frío. Entonces me levanté, chequé los nenes, los arropé. Y ahí mismo sonó el teléfono. A las 2:05 de la mañana. Y me dice, yo soy Miguel López. Tengo un pote de cianuro y un revólver láser. Me dijeron que antes de matarme, te llamara a ti. Y yo le dije, pues aguántate un momentito. Busqué el camino a Cristo, le di unos pensamientos que son del cielo. Y le dije, no hablé mucho con él, le dije, te quiero ver el sábado en la iglesia. Pues ya conocía quién era yo, tú sabes. Yo no sabía quién era él, pero ya por preferencia. Y él fue el sábado, le di esto y lo bauticé. ¿Entiendes? Si yo digo, no, que el domingo es el día del pastor, que el pastor, a mí no me llamen, algunos dicen así, a mí no me llamen el domingo porque es el día mío. Usted no tiene ningún día aquí. Un ministro es 24 horas para servir a Dios. Trabajar donde sea, a cualquier hora, eso creo yo es.
que si Dios te llamó para ser ministro, por eso estoy jubilado, pero no retirado. Estamos para servirle a ustedes, ¿saben? Gracias. Edificante para las iglesias. Así que el Señor los pueda bendecir y sabemos que ustedes siempre por las almas van a fin del mundo. Que Dios los bendiga poderosamente. Hay que trabajar. Queremos compartir y empezar el año con un compartir. Quisiéramos que estén con nosotros. Eso es esta noche. Empezamos un año en unidad y en una armonía cristiana, pero también entendemos algunos compromisos. También lo entendemos. Así es que nos vemos esta noche y que al presentar la Santa Palabra de Dios en esta mañana podamos darle un repasito en nuestra mente y entrar de lleno en lo que es el tema, porque de seguro que todos ustedes están luchando por algún día, cuando Cristo venga en las nubes, tener parte con Él. Así es que el Señor pueda bendecir y bendiciones a nuestras visitas. Tenemos una visita allí que estuve hablando con él y una visita de Santo Domingo. De Orlando. Muy bien. Y tenemos a la doctora, que me está visitando. Y tenemos esta jovencita. ¿Cuál es tu nombre? Dios te bendiga poderosamente. Y a cada uno de ustedes, hermanos, que Dios nos dio la oportunidad de hoy presentarnos a su santo templo para tener este encuentro con Él y alabar y glorificar su santo nombre. Amén. 254. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los movimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que Dios bendiga su santa palabra. Así como estamos en nuestra reverencia, tenemos nuestro rostro para orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, gracias te damos por el privilegio y la oportunidad que nos da de dirigirnos ante el pueblo de la gracia, pidiéndolo, Señor, que tú bendiga a esta mujer, que tú bendiga a cada uno de ellos conforme a sus necesidades, que ellos puedan sentir el poder de su vida. Oh Señor, en este nuevo año que comienza para esta iglesia, te pedimos, Señor, que tú la dirijas de principio a fin. Hoy es el principio, el fin cuando tú vengas en gloria a buscar a tu pueblo, que podamos morar contigo por toda la eternidad. Señor, con palabras, es que hay que poner palabras, que no sean las tuyas, sino las tuyas, Padre Santo, y que este mensaje caiga lo más profundo de nuestras mentes y de nuestros corazones, para que de esta manera podamos aprender y podamos también ser fieles y glorificar tu nombre. Todo te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, al hacia la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Amén. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios
ama al que da con alegría. Ahora, hermano, va a pasar para los diezmos ofrendas.